Vamos a empezar. Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos. Arrancando el programa de estos paraguayos que no somos nada más paraguayos. Somos jugadores, digo. ¿Quién se cree Marco Morel ahora? No, somos mundialistas. Los mundialistas le están hablando a vos también que estás en el chat que sos mundialista. Paraguay volvió a mundial. Ayer se cerró esta linda historia para que arranque otra después de 16 años. Estamos hablando de el Mundial 2026. Franco da Rosa, ¿cómo te va? Feliz clasificado, le ganamos a Perú después de nunca, porque literalmente nunca le ganamos a Perú. Nunca le ganamos. Metimos un gol después de 22 años, si no estoy equivocado, en Lima. Así que muy feliz, contento y hombre y señor de la media cancha, Damián Bobadilla. Damián Bobadilla, me gusta. Vamos a hacer y vamos a desmenuzar el equipo que plantó ayer Alfaro. Vamos a estar analizando, vamos a estar hablando. Perdón. Sí. ¿Por qué vos tenés problema con Chespi? Te preguntan acá. No, eso vamos a hablar después. Es una falta de respeto. Marco, ¿qué pasó con los Chespis? Acá se habla de fútbol. No, mira, vos te están preguntando los muchachos. Chespis añadido a la lista de gente que tiene problema con Marcos, al lado de las abuelitas en el súper. Bueno, Coquiva, ¿cómo te va? Hola Marquitos, hola Robert, hola Franco. Clasificados. Eso es lo que se siente. Saludo mundialista para vos. Saludo mundialista Ahí está. para toda la mesa también. Los argentinos la tienen bien adentro. ¿Eh? ¿Por qué? Porque sí. Porque tanto hater a Galarza, que Galarza esto, Galarza... No. Si tu equipo no está bien estructurado, Galarza no va a funcionar. Lo mismo pasa en Talleres, lo mismo pasa en River. Si tu equipo no está bien estructurado, Galarza no funciona. Viene un equipo que está bien estructurado, Galarza muerde, papá. Ayer, por primera vez en toda la historia de nuestro fútbol, pudimos ganar en Lima. Tremendo. Con gol de Galarza. Chúpenla. Bueno, tranquilo. Hola, Robert. Espera, tranquilo. Saludo mundialista para toda la gente también. Saludo mundialista para Venezuela. Ah, no, perdón. Robert Singer, ¿cómo te va? Bien. Un saludo a toda la gente que siga Pasión Mundialista. Y Me gusta, Pasión Mundialista. Buena camisa que metiste hoy, más elegante que nunca, Robert. Buena camisa, Robert, Ver una camisa no parece que ya es. No, ya es muy fuerte para nosotros. Es que la remera es más cómoda sin duda, pero más allá de la camisa, contentísimo por el segundo tiempo de Paraguay. Sí. Y contentísimo por el segundo tiempo de Paraguay a partir de Galarza y Cacu. Entonces, esta es una cuestión que la tenemos que analizar, debatir, comentar. O sea, vos con tu papá, vos con tu hijo, en la rueda de EXA, en el asado de compañeros de la oficina, y nadie tiene la verdad. Nadie. Ahí está Brasil con Ancelotti perdiendo en Bolivia. Sí. Más allá de la altura y lo que sea, es Brasil con Ancelotti. Y perdieron en Bolivia. Con estrellas top mundiales. Ahí donde no perdió Paraguay, por ejemplo. Entonces, no hay una verdad en el fútbol, pero quiero nomás poner otra vez sobre la mesa, ahora que ya estamos tranquilos, clasificados, porque se habló, en el fútbol hay mucho verso y hay mucho populismo. Y se habló mucho de que volvimos a la nuestra. Y no volvimos a la nuestra. Alfaro le está queriendo dar fútbol a una selección que le ha costado a lo largo de los años saber qué hacer con la pelota. ¿Cierto? Las selecciones paraguayas siempre sabían qué iba a hacer el rival con la pelota. Y las selecciones paraguayas trabajaban en base a sacarle la pelota al rival. Y cuando la teníamos nos costaba pero muchísimo. Por suerte teníamos una super defensa que cuando metíamos un gol ya era prácticamente clean caja, era 1-0 y a cobrar, como se dice. Porque era muy difícil entrar en esa defensa de Chila, Colorado, Chiqui, Catalino Rivarola, Celso Ayala, Denis Caniza, en fin, Sarabia, digo, todos los que fueron pasando por ahí. Más un mediocampo que a lo largo de los años también
ha tenido muchos más jugadores de contención, llámese Toro Acuña, llámese Julio César Enciso, llámese Víctor Quintana, llámese Gavilán, llámese Jonathan Santana, Rambert, El Topo, y prácticamente no tuvimos a jugadores como el loco Gabriel González, como Guido Alvarenga, salvo en algún que otro partido. Entonces, eso marca una tendencia. Y nosotros hoy tenemos jugadores como para jugar, no solamente para defender. Lo que sí hizo el profe Alfaro fue solidificar esa defensa. Pero nosotros hoy tratamos de jugar. Y lo dijo el profe Alfaro, con la garra solo no alcanza. Con la garra solo no alcanza. Y eso no quiere decir, contra la garra. No, la garra, aparte, perdón si me extiendo, pero es un tema que quiero dejar, insisto, para que ustedes debatan Claro. aquí o cada uno en su ámbito. La garra, el amor propio, Sí. es algo que tiene que tener nomás luego una persona, así sea abogado, jardinero, periodista, porque si no tenés garra y si no tenés amor propio, no vas a hacer nada en la vida. Entonces eso es algo que tiene que estar nomás luego. Pero a esa garra que siempre tuvimos, tenemos que agregarle eso que yo creo que nosotros podemos agregarle, que es más fútbol, hacer daño del medio para adelante. Y ayer se vio eso, ayer se vio ese cambio. Yo no sé qué pasa con Diego Gómez, pero los últimos partidos de Diego me preocupan, porque perdió muchas pelotas, porque no fue el Diego Gómez que uno sabe que puede ser en la selección nacional. Pero me gustó el segundo tiempo, me gustó cómo entró el Cacu, me gustó cómo entró Galarza y me gustó cómo terminamos el partido. No solamente ganamos, sino que ganamos bien y le pusimos la fruta que usted quiera, porque algunos dicen la frutilla, la torta, la guinda, la que cereza. sea. Póngale una sandía si quiere, pero cerramos de manera excelente con broche de oro una campaña que desde que tomó el profe Alfaro se merecía tener este final. Qué lindo realmente poder decir que estamos clasificados. Y el partido de ayer dejó varias aristas para poder analizar. Primero yo quiero partir del arco. Quiero preguntarle si vieron bien a Gil, a Orlando Gil, que ayer debutó con la selección paraguaya. ¿Cómo lo vieron? ¿Lo sintieron seguro? ¿Creen que puede ser el arquero en el Mundial en vez de Gatito? ¿O es una opción para estar en el banco? Porque no creo que los cuatro vayan al Mundial. No. Entonces, la pregunta va para la mesa. ¿Les gusta lo que hizo Orlando Gil en su partido de ayer? ¿Coque? Vos sabés que para mí Gil tuvo ayer un muy buen partido. Atajó muchísimas pelotas. Y también me pasa con Gil que cada arquero tiene su pro y su contra. Siento que duda mucho en la salida, pero dentro de todo es un arquerazo. Es un arquerazo. Y es más, me animo a decir que si sigue con ese ritmo, Gil va a ser titular en el Mundial. Mi querido Franco. Hay arquero para rato, se entiende, pero hay arqueros para rato. Por primera vez estamos teniendo un problema muy lindo que es Gatito, que en la selección rindió y nadie puede decir lo contrario. Orlando Gil, con 25 años, se agigantó en un partido de selección, en un debut. Me parece un tipo que va a durar años y años en la portería. Tenés un Carlos Coronel también, que fue probado en momentos diferentes a los actuales, que también te puede llegar a rendir. Espínola también es un arquerazo. O sea, Paraguay tiene arqueros y tiene arqueros para rato, encabezado por Orlando Gil, Gatito, después para mí viene Carlos Coronel y por último Espínola, pero para años tenemos un lindo problema. En la juvenil ya está Facundo. Ya, bueno, y está Facundo. O sea, hay un problema muy lindo que se va a venir en el arco de Paraguay y este problema no teníamos hace mucho. Hace un tiempo era Anthony o Anthony y hoy en día hay varias opciones de gran nivel y es excelente lo que está pasando con el tema arqueros en Paraguay. También yo creo que tiene que ver con que, y nadie le puede decir a ningún club qué tiene que hacer, pero digo nomás que creo que hubo un año en que casi los dos equipos tenían arquero argentino o uruguayo. ¿Te acordás? O brasileño. Casi no había arquero paraguayo. Sí. Casi no había arquero. Hubo un campeonato en el que casi no había arquero paraguayo. Y hoy en día no.
hoy en día están teniendo lugar los arqueros paraguayos y están respondiendo, pero muy, muy bien. El arquero de Mallorquín es buenísimo, Guillén es buenísimo. Sí. Tales también, pero Tales es brasileño, o sea, no, por eso lo nombro, pero aclaro que lo de Guillén. Entonces, es muy bueno eso. Hay algo que a mí me gustó de Gil, que fue su debut en la selección, pero cuando él veía, él lo salía y le gritaba sin problema a Gustavo o al Alderete o a quien quiera, como diciendo, la Icoa, Sí. Marcana, aquí, acá, o sea, Daba esa seguridad. un Tiene que arquero hablar. con personalidad, Sí. un arquero con personalidad, un arquero que se notaba que ordenaba la defensa y que cuando por ahí salía algún remate o algo, él decía, ¿qué pasa, muchachos? Y estoy hablando de gente que tiene mucho más años en la selección que él. O sea, yo tengo mucha fe en él. Si va a ser titular o no, falta mucho para el Mundial. Falta Totalmente. y tantas cosas pueden pasar, pero hoy está ahí con el gatito. Yo creo que hoy es el gatito y el segundo es Orlando, sin ninguna duda, y para mí con absoluta confianza. Dice Guillén, Kili, Kili, Gerardo Gerardo Ortiz, Facu Isfran, Gatito, Miguel Martínez y Samudio Arquerazos y todos paraguayos. Miguel Martínez en Cerro me gustó. Marco Morel. Marco No, Morel. Yo cambio eh, la MM de Miguel Martínez por Marcos Marco Morel. Morel, sí. Cambiaría esa doble M. No, tremenda. Esa foto sube a todos lados. Ah, serio. volado, encima se fue gol. Bueno, callate, Naviejo. Nadie Gol. sabe. En ese que volamos, Nadie gol. sabe. No, Ese ah, gol que se sabe. tiró. Nadie Qué sabe. fácil. Igual los que participaron en la tanda de penales pueden hablar. Ustedes ni fueron elegidos. Yo Les soy pido mi- mil disculpas. yo No, soy- no, Les no. pido Disculpame, Marco. Dale, Yo quería decime. chutar, pero me sacaron mi lugar. ¿Quién te sacó? No me hagas decir que fue el de anteojos porque ese desastre. Ya. Hablando de Gil. ¿Quién delante, ojo? A la pucha. El que no era penal. Bueno, me dejaste opinar de Orlando Gil. Adelante, será. de arquero a arquero habla. Arquero, por favor, te pido. No, coincido con Coque. Para mí, me gusta mucho lo de Gil. Ha demostrado tener personalidad. Ha demostrado que está preparado para poder ser el portero de la selección en el Mundial. Pero sí también hay que ir trabajando algunas cuestiones que son los corners, las salidas, que en falso que tuvo Gil unas dos ocasiones Creo que para contar. Fue una nomás la que se notó De- demasiado la falta de confianza. Exacto. En Pero una después nomás. ya fue tomando esa confianza. No, después te digo, hay una que saca. Que ¿La de iba. acá? Sí, esa. dos. Dos hay y el dos, remate y de afuera. La otra del remate de afuera. Y yo te digo algo. En la última jugada, lo que salva a Alderete, si Alderete no estaba ahí, vos sabés que salvaba a Orlando. Orlando. Vos sabés que sí salvaba. Vos sabés que a mí me gustó bastante Orlando Gil y ha demostrado que está. Ahora yo les pregunto otra cosa, ya que estamos analizando. Ayer hablamos mucho de los laterales. Ayer hablamos que queríamos hablar Riveros, Alan Benítez, que justamente no terminó siendo convocado para este partido. Pero jugó Agustín Sandes. Jugó señor. Sandes, jugador lateral de Rosario Central. Cumplió, ¿cómo lo vieron? Bien. A mí realmente me faltó un poco más de acompañamiento con Sandes. ¿Por qué? Porque Sandes picaba el espacio y No le la pasaba. pelota no le llegaba. No le llegaba. Había pase que era de Diego Gómez para darle a Sandes. No llegaban los pases. Pero también hubo una en la que Sandes agarra y tira la pelota para cualquier lado. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo vieron a Sandes? Si puede ser lateral mundialista o vamos a apostar por Riveros o por un Diego León que pueda aparecer por ahí también. Bueno, yo te digo algo. No puedo opinar mucho de Sandes si no lo vi bien. ¿Con qué me refiero a esto? En que muchas pelotas que le llegaban, las pelotas que le llegaban bien, Sí. pero también él picaba mucho al vacío y no había conexión de pase. No tuvimos mucha profundidad en el primer tiempo. Ya después hubieron errores puntuales, ¿verdad? Que tuvo Sandes. Que te digo algo. Si Velázquez no estaba, Sandes iba a ser el más apuntado con los errores. Totalmente. Porque ayer el que más fue apuntado entre los laterales Velázquez. fue Velázquez. Yo creo que eso cubrió un poco los errores que tuvo Sandes. Si estaba la oreja y del otro lado estaba Sandes, Sí, anotar más.
se iba a notar mucho más los errores de Sandes. Ahora, Acá hay gente que dice que para ellos Sandes fue el mejor de todo. Ayer fue uno de los mejores, la verdad. Y mira, Gonza. tuvo su momento, no te voy a decir, hija de puta, titular indiscutible, pero... ¿Crees Muy que bien. hay mejores? Sí. Perfecto. Yo creo que Robert, ¿opiniones? Para mí fue un lateral normal. Un lateral, pero se nota que, o por lo menos me parece que puede dar más si existiera mayor conexión con él, de hacerlo jugar más, de aprovecharlo mejor. Esa sensación me quedó. Es más, en el segundo tiempo lo vi mejor, porque en el segundo tiempo Paraguay se movió mejor. Paraguay ocupó mejor la cancha y Sandes tuvo algunas subidas buenas. De todas maneras, de todas formas, esto que estamos diciendo, lo estamos diciendo hoy, en septiembre del 25. Y hasta que llegue, por ejemplo, si tuviésemos aquí un bolígrafo, cada uno y una hoja, les diría yo, para hacer el juego, hoy, ¿quiénes están asegurados en el Mundial? Me gusta eso. ¿Quiénes están asegurados Vamos a ver. Vamos a ver. Hagamos. para el Mundial? De acuerdo a lo que pensamos nosotros. Que supuestamente serían 23. Se está hablando de la posibilidad de que vayan más, pero por el momento son 23. Y de esos 23, generalmente, los técnicos suelen llevar 7 defensores, Sí. 7 volantes y 6 delanteros. Perfecto. Hagamos el juego. Los 3 arqueros, hoy quizás quedaría fuera Coronel. Coincido. Yo creo que sí, yo creo que va a ir Gatito, va a ir Espínola Orlando y Gil y Orlando. Espínola. Vos sabés que yo no creo. Yo creo que va Espínola afuera. Yo creo que No. Coronel tiene más chance de ir. que- ¿Vos crees que Coronel va a en mi opinión, mencionar? sí. No, está bien, por eso. Claro. Ok. Habría que ver. Bueno, yo pero coincido de con eso, Robert. Yo coincido con Robert. Para mí los tres van a ser Gatito, Orlando y justamente Espínola. Quería afuera Coronel. 7 defensores. 7 defensores. Hay que elegir 7 defensores. Va a ir Oreja, Oreja Cáceres, va a ir Gustavo Oreja, Gustavo y Alderete. Alderete. Gustavo Alderete, Alonso. Alonso. Son Hay 4. que Ahí te ver quedan si 3. vuelve- Son hay- Tenés que llevar Yo creo que el quinto un es lateral Velázquez. izquierdo, un lateral derecho Velázquez. y un... Tenés que llevar un lateral derecho, un lateral izquierdo y un central. Riveros o Sandes. No, Sandes. Yo creo Rivero que no Sandes. tuvo No rodaje. creo que en la Sandes. Sandes y eliminatoria. me falta un lateral más. Un lateral No, más. te falta un central más. Te falta un No lateral y dijiste un ni central Pul- más. no dijiste Pulpito. ni Fabián ni Pulpito, depende Fabián si Fabián Balbuena. llega. Fabián Balbuena va a ir. Lateral izquierdo podría ser también el estudiante de La Plata, Arzamendia. Mendia. Arzamendia. Puede ser. Pero O sea, no sé, bueno. Hoy. Balbuena. Entonces tendríamos ahí, tenemos los 7. Tenemos y los tenemos 7. que ir definiendo. Vamos a repetir. Dale. Y Vamos a hoy repetir. entre Arzamendia y Blas Rivero. Blas Rivero, obviamente. No, Por eso. No hay punto de comparación. No. Arzamendia tiene que volver a su nivel, aunque haya rematado una vez al arco en el partido contra Cerro. Para mí es Juan Cáceres. Sí. ¿Coincidimos? Sí. Omar, Gustavo Sí. Gómez. Lo metemos Alonso. a Junior Alonso, Agustín Sandes, Velázquez. Velázquez y Balbuena. Sí. ¿Ok? Ya son 7. Ahí son 7. Y te quedan los laterales. O sea, te quedaste con. Un central más. Nos quedamos sin laterales casi. Por eso Entonces. es que no es fácil hacer una lista. No. Imagínate el trabajo que ha de ser para Alfaro. Por eso. Junior Barreto es paraguayo, dice. Escucha, ahí Fran dice: Velázquez, Cáceres, Gómez, Alderete, Fabián, Ronaldo de Jesús, Junior Alonso y Sandes para mí. Dice. Hija, también corto de laterales. 8 que- dan. es que 7 son- deberían de ser. Es que vos tenés que... Son 7, porque tiene que ser... Tiene que ser tu línea de 4, ¿qué va a ser? Tu lateral derecho, tu lateral izquierdo y tus 2 centrales. Tenés por lo Ahí menos. Ese es lo Por que eso, ahí a la se hora- puede. ¿Cómo a es lo la que hora- haces? Y ahí tenés 3. A la hora Tenés de un hacer lateral derecho, un lateral izquierdo y un central. A la hora de estas listas adquieren importancia jugadores como Velázquez y Alonso Que te pueden suplir. que pueden jugar en las dos posiciones. Exactamente. Pero ahí yo quiero. Yo creo, aclarar nomás. yo creo que Velázquez va Sí. hoy.
No, yo creo que la polifuncionalidad también de Velázquez Por eso. te permite llevarlo. Por Que eso. es lateral derecho y es central. Aunque te digan, no, de lateral derecho le cuesta. Lo que quiera puede decir, la polifuncionalidad de Gustavo Velázquez y Junior Alonso lo van a terminar llevando al Mundial. Sí. Sí. Dice, Opino lo mismo. Richard Ortiz no puede ser volante, lateral y central. Coque soy, dice Freddy Roman. Justamente. David Bueno, Martínez, ¿y el Papito, medio? pregunta. Pasamos a volantes. Vamos a los volantes, vamos a los volantes. ¿Cuántos volantes son? Y 7 también, 7 también. 7 también. Este creo que está más sencillo. Sí, no, acá. Es acá Diego Gómez. Voy a repasar. Dale. Es Damián Villasanti, Diego Gómez, Sí. Cuba. Cubas, Cubas. Sí. Y ahí Almirón. tienes 3. Sí, poner al Almirón de volante. Almirón, Galarza. Galarza, y Brian Ramón lo va a poner Ojeda. con Brian Ojeda. Almirón ya va para... Bobadilla, Ya dijimos, dijimos. dijimos Bobadilla. Queda uno, Kaku, Cacu. Sí, Cacu. 7. Igual tenés una dificultad otra vez porque tenés muchos volantes que son muy buenos, boludo. O sea, hay, por ejemplo, Están medio fijos los 7, más o está, menos. claro, hay 5 por lo menos que Sí. inamovibles. Si Villasanti no llega, Inamovibles. pregunta Freddy. Brian, Brian Ojeda. me gustó lo que hizo Brian. A mí Jugó también bien ayer, Brian muy bien, Ojeda, Brian, che. muy bien, Entró. Brian. Bueno, Yo lo traigo. tírame otra vez los nombres. Ponele tus 5 fijos y después los 2, 7 vamos a analizar y calcular. Los fijos son Dale, Damián sí. Villasanti, Sí, Gómez, sí. Cubas, Galarza. ¿Bobadilla? Bobadilla, Primerito dijimos. Después tenés, quería ponerlo a Cacu, Ramón como Romero, volante. Gamarra. Cacu y Almirón. Y Almirón. Y Ramón va a ir Y Almirón como volante. Y, Como delantero. y ahí de Sí. adelante son 6. Bueno, y ahí llevas Ramón, Ramón Enciso, Sosa, Enciso. Tony Sanabria. Tony Cres. Y ahí tenés 3 lugares más. Sí. A ver. Espera, Necesitas. Ronnie Red. Necesitas No, una- dejate necesitas. de joder. Pero yo te digo una cosa, más allá, en primer lugar, insisto, ya lo llamó Alfaro, o sea, digamos que lo tiene anotado. Sí. Digamos que lo tiene anotado. Otra cosa, nosotros no tenemos extremos de esos que desbordan más allá de Ramón. Cierto. Entonces, sería una posibilidad. Pero vamos a ver los que, Vamos a los los que ya 6. están y los que ya jugaron, los que ya llamó Alfaro. Alfaro. Alcaraz. No. Ya fue llamado Fue también, pero llamado. Vamos a ver los que más jugaron. O sea, ahí está Ángel. Ramón Ángel. y Ramón. Ángel Milita hoy no está. Y en la mía tampoco, pero jugó. Pero mucho. jugó. Ahora, vamos de vuelta. Sería, Ramón sí o Sosa. sí, Ramón, Tony. Tony, Enciso. Ahí tenemos los 3. Ahí tenemos 3 los más tres. nos faltan. 3 más. 3 más. Ábalos. Pita, Ronaldo. Pita, Ronaldo, Tenés mucho Martínez. Alex Arce. Mm. Arriba también hay problema. En el mediocampo, lo único seguro, 100%. Ahí arriba Yo creo que está el medio campo y la Ábalos, defensa Ronaldo está muy Martínez. Pero digo, por eso decía yo la lista, digamos, de los fijos, entre comillas, igual fijos, pero Ramón, Tony y Enciso. Sí o están. sí, sí o y sí. después ya empezamos a jugar con eso y Ábalos y Alex y porque Pita, centrodelantero hay de y Ronaldo. diversas características. Totalmente. Centrodelantero. Sí. Está el No, 23. Ahí estamos haciendo 20 nomás. ¿eh? Y tú eres arquero. El otro arquero, cierto. Ahí está, chat. Los tres arqueros. ¿Eh? Hablando. Hablando de arqueros. Oh, nana. No soy Onana. Qué buen muchacho. arquero ese, ¿eh? ¿Te Milanesa parece, Marco? ¿Por qué te parece morfada. tanto? No sé yo cómo hicieron eso, pero yo no soy ese. Yo no soy ese. nana. Yo, no soy, yo soy Onana, paraguayo. Onana. No le confundan al Faro. Después si me llama para ir, boludo. Déjate de joder. No le confundan con esta foto. Oh, nana. Me gustó. Entonces, Bueno. lo que digo es que quedan pocos lugares para que se tienen que llenar en este tiempo que queda. Sí, Así es. así es. Espera. Se verá Arriba el lateral entonces. izquierdo, se verá un volante, se verán por lo menos 2 delanteros. Quiero que se ríen, muchachos. Onana, Pionono. dice. Bueno, 09861152180. Estamos analizando. ¿Por qué es? Onana. Bien, bien, bien. Onana, Estuvieron- Opama. Está espectacular, está espectacular. Onana, Pionono. Hay un jugador que habría que seguirlo también porque para mí es jugador de selección. A mí me gusta mucho como y ya jugó en la selección, se rompió en la selección. Es la Pantera
Morales. Para mí, es un Formidable. muy buen delantero. Pero hay un sobrecupo de No, delantero correcto, lamentablemente. Sí. correcto. Te digo nomás que Hija. ¡Epa! ¿Cierto? Sebastián Ferreira. Cuenta, no. Basta, Hugo muchachos. Cuenca. Hugo Cuenca. Esa es la duda. Lo que pasa es que no fue fundamental Hugo Cuenca, no jugó casi Hugo Cuenca. Pero es que no lo dejaron tampoco venir. Cuenca No, es no, de pero- la mesita de Luz de Alfaro. No existe, no me le dejaron venir. La PF dijo está bien y llegó a un consenso con el club. Claro, que no pero te venir. digo nomás, Porque puede es el club jugador de no la permitir. mesita de Luz de Alfaro. Sí. El jugador de la mesita de Luz de Alfaro siempre lo llama, siempre lo tiene en cuenta. Gustavo Caballero, velocidad pura. Pero Gustavo muy difícil. Caballero para mí agarra y se asienta con la definición y no hay quien pare a ese chico. Ese se asienta con la por eso definición quedan y no lugares, hay. todos estos nombres que están saliendo, que la gente del chat está dando. Por eso decía, hay lugares vacíos. Dice La verdadera hay pregunta lugares vacíos. RS24, el último sueño. Dice, no. Ramón Roque Sosa. Luis Santa Cruz. No, es con Ramón, o sea, Roque Santa Cruz. Che. Ramón Sosa. Robert ¿Qué? Sierra, ya sé. No, sí, The Last Robert Dance. Sierra, De la Dan Robert Singer. Relata un gol de Robert Singer. Roque, Me gusta. ¿Quién le va a hacer el pase? Decime. Le hace pase enciso. Enciso. De cabeza mete Robert. Dale. Salida de Gatito desde abajo. Estamos jugando en la final del Mundial ante Argentina. Va saliendo Gatito, pelota por los aires. Recibe Julio Enciso. Siker va entrando al área. Viene el centro de Julio de chilena. Siker. ¡Gol! ¡Gol! De Robert. Sobradorcito de su parte. Haciendo una chilena en el área. Messi no lo puede creer. Messi no sabe qué hacer. Robert se saca la camiseta. Le muestra el número al 10. ¡Qué locura, Robert! Está desquiciado. ¡Qué golazo! De esta manera, Paraguay 1. Argentina 0. Lo hizo Robert Singer. Comenta, Robert Sinker. Comenta, Raúl. Comenta. Y agarra el micrófono. ¡Qué golazo metí! Ay. Chupen la boliviano. No. ¡No! No, Perdón. ahí. No, Alfonso, aguante los no. bolivianos, aguante los bolivianos. Che, ¿vieron lo de Venezuela? Ya es muy triste, muchacho. ¿Por qué va a ser chiste? y dejale que... ¿Por qué va a ser chiste? Nosotros ya tuvimos cuando nosotros, tres cuando mundiales de nosotros nos vino a tristeza. ganar y esas cosas, nosotros, ellos me Además- dijeron por lo menos, ay, Paraguay Maena no se fue al mundial. Además, no, no, ya Paraguay. no es triste porque no le hicieron un gol a los 90 y perdió 1-0. Perdió Le rompió en el 6-3. orto. No, obvio, Sí, ya perdió. obvio. No, yo no digo que es triste porque pobrecito los venezolanos. Es triste lo inútiles que son, en realidad. En pocas palabras. Bueno, Qué ahí, bola. ahí está toda esa Sí, falla. No. ahí dio- No, ¿sabes lo que yo vi sí valgo. ayer? Yo quería que vaya a Bolivia y yo, saben bien que yo dije Ayer eso. en Twitter vi que muchos venezolanos se estaban quejando del penal que se le dio a Bolivia. Y veo- Y ellos perdieron 6-3, loco. ¿Qué vas a decir? O sea, no sé si ganaste, si empataste, ¿entendés? Ahí puedes hablar, pero perdiste 6-3 y estabas ganando. O sea, pecheaste, literalmente. Pecheaste, no te fue al mundial y no te vas a ir nunca. El karma llega tarde o temprano. ¡Ya! ¿Viste? Chau ya. Marcelo Mr. Chip hizo Lo de Paraguay un estudio, y lo del- hizo un ranking de acuerdo a cómo sería la tabla de la... Segundo dice. Antes de que empiece, ¿verdad? Veamos, veamos. No, no, no. Epa, este es el penal. Penal. ¿Qué va a ser penal? ¿Dónde lo que es penal? ¿Puedo borrar? No, 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 no. Digo, Es de- son en- como los que le cobran a Cerro acá, boludo. ¡No! Es Pará, que en pues, esa Marco. toma no se ve. No, pero pero mira, atendé. Ahí nada, ahí le da un toque. Ay, nada. Mira, ¿Dónde? atendé. Ahí. Me gusta, Coque. Mira. Me gusta. Mira, poneme más despacio. Me gusta. Análisis bar de Coqueva. Mira, Ay, ahí, ay, ahí, ay, ay. Mira. No, si se cae después. Mira. Ahí creo que- ahí le Ahí, toca. ahí él sigue y ahí, Ahí se le toca. cae. No. A ver, ahí me Mira, toca. acá Mira, nada, ahí le el toca. tipo sigue y ahí se cae. Puede ser otra toma, Díaz de Vivar, Pablo Díaz de Vivar. Puede ser otra toma. No, o sea. no, no. No, mira, dice, mira, absolutamente nada. Coque, Es más, te voy a decir algo. En la Liga Paraguaya Es se muy cobraba. loco, ¿eh? que es muy loco. Un penal para Bolivia ahora. ¿Y quién es la única confederación que dijo que apoyaba la decisión de Conmebol? ¿Qué? ¿Cuál? Bolivia. Ah, por lo independiente. Claro. Que Independiente agarró y dijo que iban a salir de todos lados. Es muy fuerte igual. Es Aquello, muy fuerte. no sé, no, ponete a no, pensar. no, Pero Paraguay no. pidió, o sea, yo... Nadie dijo nada. Bueno, Solo pidiendo- Bolivia.
Pues tampoco tenía por qué meter su cuchara. Ya por chupamedia, nomás de los bolivianos se fueron a mandar su... Y bueno, ¿Y ahí va? no. Con todo respeto, yo Paraguay no tenía que meter su cuchara. Nadie tenía por qué meter su cuchara. Confederación Chilena, Confederación Argentina y la Comebol. Ahí dice Hacho Franca, hicieron bien el cimiento. Y metieron su cuchara al pedo, pues. ¿Quién le.? Hicieron bien el cimiento. Ni un jugador boliviano no iba a la cancha tampoco. No. Pero igual esto no fue penal. Esto No, no, no fue fue. penal Para vos no es penal. No, para mí vos, no. Robert, No, tampoco. No. ¿Para Franco? Jamás. Pero igual feliz que no vaya a Venezuela. Olimpia, dicen los muchachos. ¿verdad? ¿Cómo que Y Bolimpia? así dice. Bolimpia no se dice por Bolivia. Pero ahí dice No. orgullo boliviano, Coqueva. Dice Bolimpia. Bolimpia. Ahí está. Ayer la Ahí, calle... ahí. Mira, ahí. Ahí está, ahí parece un poquito más. Ahí, Pues está en HD por lo menos. Ahí, ese me encantó. Ahí. Ahí, ¿entendés? Digo, ahí está. Dice, ve el que está mal sos vos, Coque, muchachos. Es penalazo, amigo. Es No. un penal. Y lo celebra... Ayer en el partido de Argentina hubo una jugada que tenía que haber sido expulsión. Creo que penal también, creo que era dentro del área, pero igual es expulsión. Y no lo vio Roldán, no vio la jugada Roldán, no Qué vio el raro, codazo Roldán. Qué raro. no vio el VAR tampoco. Qué raro. Hay cosas que llaman la... Hay muchas cosas y sucede hasta Con el en las VAR. eliminatorias. O Sí, sea, por qué eso. tristeza. Pero pasan la Champions, pasan la Premier. Pero qué tristeza, sinceramente, que supuestamente venimos, o sea, se viene y se busca con el VAR tener esa facilidad de juego y poder aclarar jugadas que capaz sin esta tecnología no vamos a poder dictaminar o los jueces no van a poder dictaminar, pero al final, o sea, al fin y al cabo se termina perdiendo tiempo, se están dando decisiones inacertadas que después tienen que decir, no, decisión errada de parte del juez por falta de interpretación que... No que sea, pero sinceramente hemos visto que no solamente en la Liga Paraguaya sucede eso. Acá estamos, cada fin de semana estamos empapados con un error arbitral garrafal, como siempre. Pero también pasa en las mejores ligas del mundo. Coque, ¿por qué se les dice Bolimpia? Dice el chat. Porque, ¿sabes qué pasa? Sí. Cuando se fue a la B. Olimpia no se fue a la B. Primero partamos de ese punto. Es Olimpia una no se falacia fue. que Olimpia se fue. Es una mentira, porque en 1940 Olimpia tenía que haber descendido, pero por decreto no descendió porque al año siguiente se agregaron más equipos. Mismo caso que pasó en 1929 con Cerro Porteño. Y mismo caso que llegó a pasar con Guaraní también. Entonces, ¿qué pasa acá? No es tampoco por bulo, Ángelo, estúpido. Entonces, ¿qué tranquilo. pasa? Se dice que en 1940 Olimpia descendió, entonces por eso se pone el mote de Bolimpia, Bolimpia. por la B. Pero en realidad Olimpia nunca descendió. Los equipos que nunca descendieron acá en Paraguay son Guaraní, Olimpia, Cerro Guaraní. Olimpia y Cerro. El resto conocen todo lo que es la B. Libertad conoce la aventura. Libertad conoce muy bien la B. Muy bien. Encima le descendió Guaraní. Cierto. Hermoso. ¿Qué año fue eso? El 99. 99. Che, Brasil va a denunciar contra Bolivia en Conmebol, dice Freddy Dávalo. Freddy Dávalo que siempre tira data. ¿Eso es cierto? ¿Eso es cierto? ¿Y qué es lo que va a denunciar? ¿Por qué? ¿Qué va a denunciar? ¿Qué es lo que va a Que no fue denunciar? penal. ¿Pero para qué Brasil? O sea, tipo Brasil, vos No, ya pero está ya... ¿qué va a denunciar? Que no fue penal y... ¿Y la altura? ¿Qué va a ya denunciar? está. Ya Todo está, no pasa. ya se cobró. Quiero Ya se ver. cobró, o sea, quiero no chequear. se pueden ir atrás en decisiones arbitrales. Si no, no va a terminar ningún partido. ¿Vieron algún otro clasificado? Hasta Granada, Tunisia. Che, eso hay que ver ¿Cómo es? también. Yo creo que ya hay un clasificado más en África. Porque se jugaban Acá los está. partidos. Perdón que te interrumpa, mi querido amigo José Barrio Salcedo. No, decime. BS Sports Team, una cuenta verificada que informa siempre de fútbol brasileño y demás, de fútbol internacional, dice, informa World Sporty que Brasil hará una denuncia ante la Conmebol por lo ocurrido contra Bolivia. Los motivos, estos son los motivos. El comportamiento de los alcanzapelotas, una amenaza de arresto por parte de la policía, el rendimiento de la seguridad, las fallas en la estructura. Ay, mira, ahí se ve. Esto es lo que Pero está... esto ya pasó contra Paraguay. Sí. Bolivia ya tuvo una sanción. Ancelotti, bienvenido a Sudamérica, hermano. Exacto. Bienvenido a Sudamérica, Bienvenido a Ancelotti. Sudamérica, Brasil. Bienvenido. Bienvenido, Ancelotti. Esto Ya. es viveza. No Ya. es solamente fútbol europeo, es viveza.
Bienvenido, Chelotti. Igual, Después, espera. No, Hay otra cosa. Acá quiero subrayar nomás esto. Quiero subrayar. Antes era lloro bonito. Con un marcador gigante quiero subrayar lo que ellos están acusando. lloro bonito, Una lloro amenaza. Escucha esto. Lloro bonito sos Brasil ahora, ¿eh? Escucha esto. Una Formato amenaza- anterior estaba en el repechaje muerto. Una amenaza de arresto por parte de la policía. Llora Brasil. En Brasil, Cierto. ¿qué pasa? Hasta ahora están Siendo- presos los de Peñarol, hijo de mil. Tranquilo. ¿Qué ¿Qué pasa en Brasil? ¿Qué pasa en Brasil? O sea, si vamos a ir por esto que está pidiendo y va a haber una denuncia, entonces tenemos que ponernos también al tanto de qué pasa con los hinchas que van a Brasil, con los uruguayos, con todos ellos. Se les pega, se les maltrata y todo eso. Y después venimos a llorar con otros temas que se quieren arreglar por medio de los papelitos y chupándole a algunos No, pero cuantos. todos, Sí, los brasileños te garrotean. todos lloran cuando salen. Y acá y en y en cada país está la misma mierda de las barras bravas Sí. y compañía. Entonces, se llora cuando te vas a otro lado y te tiran los petardos en el hotel, y acá se hace la misma cosa. O sea, todos hacen lo mismo. Todos hacen lo mismo. Y está mal para todos. O sea, esto de los bolivianos ya pasó contra Paraguay. Sí. Ya pasó. ¿Se acuerdan que entraron los pasapelotas que no eran nenes? Eran tipos bien grandes ya y se pelearon con los de Paraguay. Incluso por todo ese quilombo le habían bajado la sanción a Diego. Es más, ¿te acordás, Robert? Y perdón que te Entonces- interrumpa. ¿Te acordás que cuando se produce el gol de Enciso? Tiraron la habían pelota. dos pelotas. Sí. No, tiraron. Tiraron la pelota. Ellos tiraron. Y ellos, y pasa el Miguelito Terceros, que había ahora. ídolo espectacular. Le felicito a Bolivia, no voy a meter eso, pero en ese partido chuta la pelota hacia donde está Enciso. O sea, y es algo que pasa. Y es más, acá agrego otra cosa que dice el mal trabajo de la policía que estaba, dice, más preocupada por mirar el partido que por controlar el acceso al campo. Después la falta de seguridad en la llegada del plantel al estadio y la falta de infraestructura en los vestuarios. Maltrato del árbitro y sus colaboradores. El mal comportamiento del alcance pelota, que ya lo mencionamos. La amenaza de arresto por parte de la policía boliviana contra el cuerpo técnico de Brasil. Es que todo, no es, Dios mío, porque no, pero lloran todos. O sea, Sí. ustedes lloraron cuando Mineiro le hizo todo ese quilombo. Claro, ¿Qué si no, comenzó? plato brasilero. Que comenzó Olimpia aquí con 10 pelotudos que se fueron a tirar y allá le dije, fueron 10, listo, nosotros vamos 10.000. ¿Verdad? Y lloraron todos, periodismo incluido. Ay, lo que hicieron allá, y acá no hay uno que diga algo contra la barra brava. Uno. Allá lloraron, claro, se la vieron negra, pero pasa en todos lados. Pasa acá, lo hizo Bien. Luqueño, lo hace Cerro, o sea, lo hacen todos, por eso, todo el mundo hace lo mismo. Y después llora, o sea, vos cuando haces algo, Abstenete de la consecuencia. es lo mismo que esos centrales o esos volantes, oye, Mombarete, y cuando a ellos se le hace un full, Magalu. hacerle un full a Ruggeri, hacerle un full a Otamendi, hacerle un full al Cuti Romero que te opera desde la nuca hasta el dedo chico del pie, a la puta, hacerle un full a ellos, no podés, árbitro, epa, no, o sea, vos haces esto, callate, vos entras así, ok, perfecto, me callo, y la próxima entro así, entonces no llores. Ahí Y está, son pero todos ese llorones, fue el y son tema. todos llorones. Ese es el tema, que ellos lloran y también Son todos llorones. O sea, ellos hacen lo mismo. Eso es lo que pasa. Eso se llamaba, les cuento a ustedes que son más jóvenes, hacer valer la localía. Exacto. O sea, ya de que venía el avión, estaba aterrizando y ya le tiraban piedra al avión. Y después le seguían al ómnibus. Y todo lo ilegal, todo lo que no tiene que ver con el deporte. O sea, no se puede hacer. Y esto lo vemos o lo veíamos, porque ahora felizmente y después de años desaparecieron los pasapelotas. O sea, ahora están, como diría mi amigo Pablo Noé, los posapelotas. Ahora Sí. ellos ponen nomás en el cono y se van. Y dejan la pelota ahí. Entonces la pelota sale y el jugador toma la pelota que está más cerca de donde salió. Y sigue el partido. Y en eso se ganó muchísimo. Se ganó mucho en la, digamos, en la velocidad o en el seguimiento del partido. Porque antes justamente, y árbitro, el equipo que estaba
perdiendo, árbitro, si era visitante, ¿dónde está la pelota? Y no hay pelota, no hay pelota. Y habían desaparecido todas las pelotas. Eso no es viveza. O sea, tirar una bombita en el vestuario del rival, esas son boludeces, son pavadas. Pero lo hacen todos y después lloran todos. Claro. Dice Coque saludando a Rondón para mufar a Venezuela. Que es todo gracias a vos, Coque. Dice, ¿cierto, Pio? Ah, mirá cómo ese hicieron. Mirá, Eso vos. hizo Venezuela Aquí en sacamos cancha. el punto como sea. Vamos, Venezuela. Prendieron los aspersores. No, pará un poco. En pleno partido fue esto, ¿eh? Ahí está. Buena pregunta. ¿Qué haría? Ahí está. Es un buen dato. No. Excelente. ¿Qué No. haría Bolivia sin Pero- la altura? Y ¿Qué va a ese pasar ya de es- ellos? y- El repechaje. por Nueva el- Caledonia. Por el Se juega en momento, México el repechaje. por el momento, En Monterrey. por el momento ya le ganaron al de ¿Cómo hace acá. como un torneito? Va a ser? Ya le ganaron al de acá porque el de allá dio 3 días de feriado y todavía no están clasificados. Bueno, entonces entonces seguimos nosotros ganando. Pero ¿qué va a hacer Perú? ¿Qué va a hacer Chile? Bolivia. Fuera de la altura, Mamita. es cosa de los bolivianos. Ellos clasificaron. Ellos clasificaron. El problema es ellos lo que hagan fuera de la altura. Igual que si te va al Mundial. Cuando fueron al Mundial también. Jugaron en Estados Unidos y listo. Pero clasificaron. La altura es de Bolivia. La altura es de ellos. Y se juega ahí y listo. Se juega ahí y listo. Nosotros nos fuimos y empatamos. Jugamos bien en Bolivia y empatamos. Y sí. ¿Verdad? Porque vos ves la estadística también. Después de cuánto se va a Bolivia. Hija. ¿Cuánta Copa América ganó Bolivia? ¿Cuántas Libertadores ganó Bolivia? 1-1-0. Y bueno, entonces es su territorio. Ellos juegan en la altura, primero a 3.000 metros, después a 4.000, ahora Baja, quieren hacer algo a lo mejor a sube, 5.000. baja. Y bueno, pero Y ahora- es Bolivia. Claro. ¿Cuántos equipos son que van de repechaje? ¿8? Van. 6. Te cuento como el repechaje. Hasta 6. ahora son 6. Los dos mejores por ranking posicionados ranking FIFA. Y los otros dos juegan partido. vamos a decirle. Es medio complicado. Algo así es, porque Es si algo son así. tres, si son tres, van a ser dos que van a pelear acá para jugar con el ganador de acá. Y ahí sale uno. Lo que Claro, pasa es Bolivia que- todavía no sabe si O juega sea, podés uno o dos jugar, partidos. podés jugar 2 partidos dependiendo del ranking. Bueno, son 2 finales. Claro, 2 finales son. Las 2 mejores del ranking juegan un partido y las otras. Que ya pasan a la final. Exacto. Las y otras dos. 4 juegan la fase previa. Es una fase previa y una final, ponele. Sí. Es más, Hasta ahora los dos Epa. únicos de Bolivia. Nueva Caledonia. Nueva Caledonia. Hacelo ¿Y el Nueva otro? Caledonia. Solo Nueva Caledonia. Sí. Ok, bueno, y Nueva Caledonia me imagino que va a estar debajo de Dice, de las Bahía. veces que Es más Bolivia o fue menos- al Mundial, el campeón fue un sudamericano, muchachos, dice. Bolivia de local, Brasil, Alemania, Paraguay, Argentina. Bolivia de visitante, México, San Marino. San Marino. Dice, Monterrey tiene 546 metros de altura y Guadalajara 1566. Bueno, pero eso no es nada Hay comparable. audios, muchachos, hay videos, hay algo para ver el día de Isla hoy. Bikini versus Bolivia. 0986 1521 80. Escuchamos los audios de los muchachos el día de hoy. Hola, pasiones también la que pasen kids. Ayer ganó la albirroja ante Perú por 1-0 en Lima. Cortamos la racha en Lima, donde Alfaro, más allá de ser utópico, obviamente, también hizo que Paraguay ponga garra, porque no fue fácil. Empezamos el primer tiempo muy bajo. Tuvimos nuestras chances también, el palo, Galese, la de los defensas de Perú que estaban muy bien parados y después también las contras que nos venían de Perú que no supo aprovechar y Paraguay que en el segundo tiempo con los cambios leyó muy bien los cambios Alfaro y bueno, Galarza paró con el pecho y le metió uno de zurda de volea al arco de Galese y Paraguay que cortó la racha y próximamente ya está en el Mundial. Y eso es todo. Y bueno, no, pasiones, tío, les quiero mucho. Grande, pasión. Llore, Beneco, llore. No. Así como yo lloré en 2017. Cierto. Muerto. No, tampoco ¿Cómo te eso gana último. Cabo Verde?
Onana muerto también. A Camerún le ganó Cabo Verde. Un saludo para Onana. Bueno, Cabo Verde que Que está para ir. Está No, para ir ya. No. Está cerquita. Podría ir al repechaje. Lo que pasa es que las eliminatorias de África son 9 grupos y el primero nomás va. Sí, Y el el primero segundo acá. hace un torneito entre los dos El mejores. segundo hace un torneito para ver quién va. Porque son 10 los que van. Sí. O sea, 9 los que van directo y un repechaje. ¿Tienen más audios, muchachos? A ver, vamos a ¿Los eso. audios? Tenemos su juego todo. Dos cerritas ahí, olvídate, ¿no? Hey, dos cerritas. ¿Vos de perrito no? Calla nomás. Calla. El año ni me atamos mi cerro ya. Qué hijo de puta ya, Gustavo se fue en cerro ya. Tengo TikToker, ella es pobre y live. Ella es pobre. Ya me de... Ojo con esta información, Muy por favor. cerrista, A Ramón pleno, Sosa. A pleno, a pleno, a Muy pleno. cerrista Ramón Sosa, me A encanta. pleno con esto. A ver. Ojo. Informa Chipi Vera. Se solicitará al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que para el Mundial 2030, Paraguay, Argentina y Uruguay reciban 3 partidos cada uno de local. Esta es la información que está dando Chipi Vera, que se va a solicitar al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que hayan 3 partidos en Paraguay, Argentina y Uruguay para el Mundial 2030. Me encanta la idea. Es súper injusta. Pues me encanta. Un partido, o sea, jugar acá iba a ser justo el de Paraguay, va a jugar el defensor del Chaco, justo Uruguay va a jugar el Centenario y justo Argentina va a jugar en el más monumental. Es denso, es raro, yo creo que no se va a aceptar. Es buena idea, me encantaría. Yo creo que no pero se va a un partido aceptar. se va a jugar. Un partido, sí, pero sí. que venga Paraguay acá a jugar, que venga el argentino a jugar en Argentina. No, es que así va a ser. Así va a ser, puedo decir. Y es que tiene que ser. Es que tiene Claro. que, Yo creo es que va a ser así. Y muy que- loco, es que así- Yo creo que el partido es que- inaugural, es que así va a ser. Y si es que se da un no- partido, va a ser... No sé cómo lo dan, pero así está. ¿Qué? Espera. De las core yo hice al pedo, pio. Espera. Espera, Más irreal. Eso sí yo creo que es irreal. Eso es imposible. Espera. Imposible que Donald Trump habilite la visa para... Esto No. no lo leí, ¿eh? Si yo ya pagué. En la cuenta oficial está. Para nada. Sí, van a destrabar las visas. ¿Quieren destrabar las visas? De las ¿Escucha cosas- esto? Tranquilo, Coque. Yo también voy a mandar a hacer. No puedo depender de eso. Ojo con esto. Paraguay y Uruguay van a pedir... Bueno, perfecto. En Miami se reunirán Gianni Infantino, Alejandro Domínguez, Chiqui Tapi y Robert Harrison. Además, solicitarán que se libere el pedido de la visa a paraguayos para el Mundial 2026 ingresando al programa Visa Waiver. ¿Qué fue eso? ¿Qué voy a saber yo? Están haciendo todo lo posible para que una persona pueda ir a ver el mundial. Pasemos. Corta, Pipo, cortame esa. Bueno, Esa es mía. ahí está. Lo dijo Está. Robert Singer. Lo dijo Robert Only. Singer. Ahí está, the only. Bueno, dice, tiene razón. Bueno, los muchachos, hay más audios. ¿Qué dice? Me encanta. Mira arriba, Paraguay mundialista. Bien. Qué grande. Qué calidad, qué categoría. El PNG es lo que no tengo. El PNG es lo que hay que sacarle el fondo. Ese negro es lo que tenés que eliminar. O hacer bien nomás ya verde y cromá, Marco. Pablo. Ah, sí, Perdón. Sí. ¡Ya! Por La favor. cabra con lo que hace. No, está bien. Robert que sin hizo. pelos en la lengua. Está con una mano, no. Cierto, Robert tiene razón.
Dice, perfecto. Bueno, eso en cuanto a la selección albirroja son las 13:50. Ayer los puntos, ¿cómo fueron el tema de Twitch? Acá está reclamando a los muchachos también. Sí, porque después de... Cierto. ¿Cómo Pará. quedó eso? Voy contando. ¿Cómo quedó eso, por favor, para la gente? Ganó Paraguay. Ganó se Paraguay. va- el Para los que pusieron que ganó Paraguay, va para ellos. Hoy tenemos programa a las 19 horas. De 19 a 20 horas tendremos programa. Vamos a estar con esto. Nos supera el video de saludos para allá. Dale. No, por suerte no tienen preparado ese video acá porque no vamos a verlo de vuelta. Bueno, cierto que yo... Bueno, los muchachos. Ahí está, ya está el resultado de la predicción, ganamos. Perfecto. Dice, no, ya avisamos lo de Tío Sport, el jueves será, mañana a las 21 horas tendremos Tigo Sports. Mañana a las 21 horas. Mañana 21 horas, Tigo Sports. Vamos No supero a el estar. video, saludos para Yadiel. Dale. Ese clip es Lo de impresionante. tíos por el jueves, muchachos. para que Jueves. preguntan. ¿Podemos hacer ese un clip para Pasión? ¿Cómo? ¿Lo de Yadiel? No, muy complicado. Métele, me chupa un huevo. Bueno, eso ubicado, está bien. ¿No? Está bien, son cosas que O pasan. para apasionados dos contextos. Dice... Vamos a dejarle que labure. WhatsApp, dice muchachos, hay más audios, quiero escucharlos y después vamos cerrando el programa. Quiero que la gente también tenga su momento. Adelante, por Tres más favor. votaron. 4 personas votaron que sí. Después No el hay resto- audio, dice, perfecto. El resto no votó nadie. Bueno. Qué golazo hubiera sido el de Ramoncito. Perfecto. Esa volea de fuera del área iba a ser... Iba a ser un golazo. Iba a ser un golazo. Ayer hubo una conferencia de prensa justamente de Alfaro que hablaba también después de lo que fue el encuentro ante Perú. Tenemos un poco eso también para poder ir viendo lo que dijo. Ahí está. Escuchemos, por favor. Adelante. Nosotros vinimos acá a tratar de escribir nuestra propia historia cambiando la historia. Y cambiando una historia que estaba empecinada en mostrarse de una manera negativa cuando se inició el proceso. Y empezaron a cambiar pequeñas historias, pequeñas batallas empezaron a dar. La primera batalla que dieron fue en su propia cabeza, era tratar de ganarse a sí mismo, porque en el corazón siempre la actitud y la predisposición de parte de los jugadores siempre estuvo puesto de manifiesto. Lo que a veces pasaba es que ante las adversidades no se tenía la fortaleza para resistir, para saber que las adversidades son parte del camino, que las derrotas enseñan, que uno tiene que tener la capacidad de reconvertir los momentos amargos, que es imposible tener regularidad a lo largo de toda la eliminatoria, porque de pronto hacía no sé cuánto, 15, 16 años que no se le ganaba a Brasil, o 15, 16 años que no se le ganaba a Argentina, hacía 15 años que no se iba a una Copa del Mundo. Pero yo le decía a los jugadores, hacía mucho tiempo que no se conseguía eso, pero eran cosas que se habían conseguido. Entonces, si nosotros queríamos escribir una historia donde nosotros querramos ganar, teníamos que ganar donde nunca se había ganado. Los muchachos hablaban antes del partido y decían, recuerden la eliminatoria anterior, Perú nos pasó por arriba, porque Perú la verdad jugó muy bien ese último partido. Entonces nosotros tenemos que venir a reivindicar nuestras propias cosas y a conquistar, para escribir nuestra propia historia, las cosas que nunca se lograron en la historia. Y esta era una linda oportunidad. Entonces yo quisiera un equipo que se acostumbre a ganar y que pelee por ganar, que sepa sufrir, porque esta palabra saber sufrir me lo habrán escuchado un montón de veces a lo largo de las eliminatorias. Y hoy nos tocó sufrir también, como nos tocó sufrir en todos los partidos, porque no somos un equipo que va a imponer absolutamente condiciones. Todavía tenemos un montón de cosas que hacer para adelante. Yo que les dije a ustedes en la primera conferencia de prensa, tírenme presión. La presión es un privilegio. La presión es un privilegio. Yo tengo en mis espaldas el sentimiento de más de 6,5 millones de personas. Es un sentimiento muy fuerte. Cuando me entregan la camiseta de Paraguay, me transfieren el sentimiento de un país entero. Y es una responsabilidad muy grande, pero para mí es un privilegio. ¿Saben lo que es el privilegio de estar al frente de esta selección? De trabajar con estos jugadores que tengo acá en el vestuario. Para mí es un privilegio muy grande. Entonces, para mí la presión es un privilegio. Si no, ¿para qué estamos? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Si no clasificar a una Copa del Mundo. Qué grande. Qué grande. Métanle presión, dice, porque la presión es un privilegio. Déjate de joder. Bajó Dios y dijo. No, tremendo el Alfaro. ¿Qué pasó? Tremendo, Alfaro. Ah, bueno. ¿Cuál es el clip de Ahí está, bien, Yadiel? bien.
Ya está el clip de Yadiel, dice. A ver, Mr. Daron. Mandaron por WhatsApp. Mandá por el clip de Dariel. Yadiel. Bueno. ¿Pero por qué ve así, Marco? Ya otra vez, y no, y ¿Está bien, Go? ¿Se te puede hacer una pregunta? Sí, preguntar más. ¿Me pedís Golden más tarde? Te voy a después vamos a Contar hablar esa de parte antes de que termine el eso. programa. No, yo realmente quiero O aconsejarle. aconsejar a la gente, aconsejar a la gente que utiliza plataforma que no soliciten viajes para otras personas que no conozcan, porque es el nuevo modus operandi para delinquir. Y hoy realmente yo quise ser buena onda y terminé haciendo macanada. ¿Por qué? Porque hay gente que, bueno, solicité, vino una pareja, me pidió por favor que le haga el favor de pedirle Bolt justamente hasta un supermercado conocido. Le hago el pedido, se sube, se van y después me llama justamente el Bolt a decirme que las personas se habían bajado sin pagar, que también lo insultaron y querían llevarlo hacia un lugar que es zona roja para traer supuestamente la plata para pagar el Bolt. Lo que pasa es que la cuenta es mía. Entonces me llama el Bolt a reclamarme y demás, y yo le pedí disculpas obviamente y le pedí su cuenta y terminó bien, gracias a Dios no me bloqueó. Pero ¿qué pasa? Que el conductor de Bolt, si a vos te quiere bloquear, te bloquea, y tenía con qué bloquear. Gracias a Dios no lo hizo, le transferí al Bolt, todo súper bien, pero para que ustedes se cuiden y después no se queden sin la plataforma, que es una herramienta para muchos, que no soliciten viajes para otra gente que no conocen. Si ahora si te pide Franco, si te pide Coque, lo único que no vas a recibir es el importe, pero son gente de confianza. Marcos se te escrachó en Facebook, dice, porque pediste canje al Bolt y a una copetinera por 4 empanadas. Dice, no, pero es realmente nada más un consejito para los pibes. Coque con sus sacapuntas ya no usa Bolt, dice. ¿Sacapuntas? ¿Cómo que mi sacapunta, cuse, hijo de mil? Sacapuntas le hizo su vehículo. ¿Por qué veo sacapunta le decía a mi auto, estúpido? ¿Por qué saca punta? Y no sé, porque es chiquitito, vos, ¿entendés? ¿Qué te pasa, cuse? Sacapuntas. Epa, 0KM. Miren el WhatsApp, dice. A ver, vamos a mirar el WhatsApp. Y ya viene mi sacapunta. Ya maneja. Está muy bueno tu sacapuntas. ¿Qué es eso? A ver, muchachos. ¿Cómo que sacapunta? Cada día te quiero más, dice la muchacha. Saludos a Yadiel de atrás. Dirá. ¡No! ¡Dale, campeón! ¡Vamos! ¿En serio hay que mostrar esto, muchachos? Excelente. Suceden cosas en vivo. Como lo que caíste de una, será. Regalo. Te regalaste, te regaló. Regalito. No, parece. Han caído. O sea, Grandes recordamos lo que le futbolistas. pasó a Titi Fernández. Hija de... No, es un plaga. Es Con un 50 años de carrera. No, a propósito hizo. ¿Quién? Titi. No. Un plaga es lo que hizo. No. Más conocido como 25 pagantes y Titi Fernández. Han caído. Gran plaga. Han caído. Le dio todo el carnet de socio y después Han caído muchísimos colegas en el mundo entero. Bueno, una vez caíste, con ese tipo de... No me pasaba un poquito. Generalmente le pasan al relator, porque además el relator está Está metido. en el vértigo del partido, y a veces le pasan así. Sí, a varios colegas le diga atender, pero puede caer cualquiera. Puede caer cualquiera porque supuestamente es una broma, pero muchas veces te hacen con mala intención. Sí, malos son los del chat. Y a Titi si él hizo, a propósito no va a hacer porque él sabía, o sea, a propósito, él sabría de qué está tratando. Entonces, pero hay muchos que cayeron Dice y que forma parte de esto y del vivo.
Sí, por eso tiene que estar. ¿Por qué? eso ¿Quién tiene el No. de Hustler? No, eso ¿Por qué? sí ya ¿Ese no. quién dijo eso? Ese sí ya no. Bueno, muchachos, tenemos que cerrar el día de hoy, el programa del día de hoy, ¿sí? No, también, dicen en gemido también. O sea, vos creés que. Vos Oye, creés que caíste, Robert, que muchido, vos ¿eh? creés que alguien de confianza de él. Te mando un video. Y pasa, y sí. A mí me pasó que la vez pasada abrí en... Uber a mí me pasó, Gerardo. Sí, No, pero yo abrí en- ese en feriado menor- en mañana. menor. De la core. No, pero eso ha salido en ¿Cómo? velorio. Todos lados. No, padre. Mira, madre. Bueno, nos vamos, señores. Gracias Bueno. por todo. Esta noche nos encontramos con No. Pasión Night. Gracias por todo. Chau, chau, Chao, chau. chao. Ay.